Muy buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren bien. Me da gusto poder compartirles el día de la palabra hoy. Me siento privilegiado de poder servir de esta manera al Señor. Y bueno, en lo que se van conectando, en lo que vamos entrando, pues vamos a orar para que el mensaje del día de hoy pues sea de edificación para nosotros y para que pues lo podamos entender. Amado Rey, te doy gracias, Padre, por este servicio por el que me has dado, Padre. Gracias te doy, Señor, por la prédica del día de hoy y por la vida de los hermanos de aquellos que se van conectando, Padre. Hoy te pido que este mensaje sea de edificación para ellos, para que llegue a sus corazones, a su vida, amado Rey, y lo puedan entender, Padre. Que más allá de solamente escucharlo, podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, amado Rey. Que sea un peldaño más, Padre, para poder estar más cerca de ti, amado Salvador. En tu poderoso nombre, amado Rey. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, el tema de la prédica del día de hoy se llama Las cosas preciosas que Dios nos heredó. Ese va a ser el tema. Y pues bueno, antes de comenzar, comenzando, vamos a quitar como esa idea de pues muchas veces la idea que nosotros tenemos de lo que son las cosas preciosas, porque pues nosotros al decirlo pues podemos pensar, no, pues puede ser como un objeto bonito, ¿no? Algo valioso. Por ejemplo, podemos decir que pues es un reloj o un teléfono caro o de esa manera, ¿no? O sea, podemos decir, no, pues algo precioso, ¿no? Mundanamente, pero pues ciertamente eso no está bien. O sea, podrá ser un diamante grandísimo, pero ante el Señor eso no es algo precioso. O sea, eso no es lo que Él nos dejó. Entonces debemos de dejar de llamarle y de darle lugar a esas cosas que pues son objetos que simplemente son mundanos y que están aquí, pero que un día pueden estar y al otro no. Entonces entender pues qué es lo precioso ante Dios, y eso que es lo precioso pues es lo sobrenatural. Es algo que va más allá de nuestro anhelo, de nuestro entendimiento y más allá de nuestro deleite, y eso fue lo que Él nos heredó, fue lo que Él nos ha dejado como legado, como su palabra, sus enseñanzas, algo que podemos disfrutar hoy y en la eternidad. Entonces, pues nosotros también, para ser herederos, no, pues también debemos de tener como ciertas cualidades, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, no, pues yo ya voy a la iglesia, yo soy cristiano y listo, yo soy heredero de todo lo de Dios, soy heredero del reino de los cielos y demás. Pues no, o sea, no es así tan fácil, ojalá, ¿no? Pero pues nosotros debemos de cumplir también con ciertas cosas, porque obviamente pues Dios nos ama y demás, pero Él nos pide también algo a cambio. Él no viene y nos dice, aquí está todo, si nosotros también antes no haber entregado algo. Entonces, pues, una de las primeras cosas que nosotros debemos de tener para poder ser acreedores y herederos de todo lo que Él nos da es la fe. Y por ejemplo, en Hebreos 11:3 nos dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí pues es algo lo que es la fe, el que nosotros tengamos esa certeza, esa confianza en Dios, en lo que no podemos ver. Y más adelante nos dice, por la fe entendimos haber sido constituidos el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la palabra nos lo dice, que Dios creó a los cielos, a los mares, a la tierra y a todo el alrededor. Y si nosotros no empezamos a creer pues desde esa primera palabra, entonces pues ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde podemos englobar lo que creemos nosotros? ¿Cómo podemos decir, pues yo tengo fe o yo creo en Dios? Porque es muy diferente que diga, no, pues yo creo que pues voy a salir adelante gracias a Él. O yo creo que voy a salir adelante de esta situación cuando pues yo todavía me sigo preocupando o estresando. Entonces, ¿creemos nada más de dientes para afuera o realmente creemos que Él es quien obra en nuestras vidas, que Él es quien nos levanta día a día? Entonces, pues ahí también, o sea, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Muchas veces en nuestras fuerzas, en los demás, en lo económico o en Él. ¿En quién es en quien realmente tenemos fe? Eso debemos de analizarlo y de entender que pues para fe no necesitamos pues más que un corazón dispuesto.
No necesitamos ese objeto porque sabemos que Cristo vive en nosotros. No necesitamos algo para tomarlo o para verlo y decir, ay, es que yo tengo fe en tal cosa. Yo tengo fe en una imagen o en cualquier cosa, ¿no? Entonces, o sea, nosotros debemos decir, yo tengo fe en Cristo, yo sé que Él está en mí y que pues Él me va a sacar adelante, ¿no? Yo voy a salir de esto. Y pues obviamente esa fe, pues a principio puede que sea algo débil, porque pues muchos sí comenzamos creyendo, pero a veces nos cuesta, ¿no? Y por ejemplo, en Primera de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba y con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honor, sea manifestado en Jesucristo. Aquí sabemos y nos dice que pues Dios prueba nuestra fe. O sea, nosotros para poder seguir teniendo un poquito más, que necesitamos ser probados. ¿Por qué? Porque pues muchas veces puede que nosotros empezamos a conocer de la palabra y nos viene pues de repente un problema o algo y pues ¿no? Nos alejamos o no, pues no, o sea, Cristo no está conmigo, pues si yo estuviera bien o si Dios me ama, pues no, o sea, no me hubiera pasado esto, o sea, eso es una idea totalmente errónea que pues lamentablemente se sigue viendo muchísimo, ¿no? Nosotros pues creemos que ya por ir a la iglesia o por decir que somos hijos de Dios tenemos el camino derechito, pero no, o sea, recordemos que así como pues imaginemos, o sea, si Cristo siendo hijo de Dios vino y sufrió y pasó por mil cosas, o sea, ¿cuánto más no nosotros? Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que cada prueba que viene hacia nosotros, pues ¿por qué es? Es porque eso nos va a ayudar a subir más en fe. Y tal pareciera que pues las pruebas van siendo cada vez más difíciles y decimos, Señor, o sea, ¿por qué se me viene esto? ¿Por qué pasa esto? Pero es porque Él nos está probando. Nosotros no creceríamos si no viéramos su mano obrando en cada situación que a veces pasamos. O yo cómo puedo decir que tengo fe o que creo en Él si nunca he visto una de sus obras, si nunca he sido testigo de algún milagro. O sea, simplemente no se puede. O sea, ¿cómo podemos decir, no, pues yo creo, bueno, ¿y qué hemos visto, qué hemos recibido de sus manos? Nosotros podemos decir, no, pues hemos pasado de tal a tal cosa, pero gracias a Dios salimos adelante y tuvimos fe sin haberlo visto. O sea, no necesitamos como de que ver exactamente que Él vino y con sus manos arregló las cosas, sino sabemos que Él va acomodando las cosas perfectamente y sabemos cómo Él pues ordena todo para nosotros crecer más en fe. Y si viene otra prueba es porque es ese peldaño más que nosotros estamos subiendo y subiendo para crecer un poquito más en nuestra fe. Entonces, pues eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener para ser esos herederos, porque pues si no creyéramos en Él, entonces ¿cómo podemos decir, no, pues yo voy a recibir o yo soy acreedor a lo que Él nos va a dar? O sea, simplemente pues no. Y bueno, en Juan 5 del 9 al 12 nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado a su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso. No ha creído en él, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí, pues, ¿en qué creemos, no? También en su testimonio, en todo lo que viene en su palabra, y pues, o sea, si no tenemos a, pues por así decirlo, a uno o a otro, pues estamos totalmente perdidos, ¿no? Porque pues muchas veces que decimos, no, pues yo nada más creo en Cristo, porque pues Él fue quien vino, fue quien nos salvó, fue quien fue crucificado. O no, pues yo nada más creo en Dios, porque pues Cristo se hizo persona y a lo mejor Él también nada más era un creyente. O sea, o creemos en ambos o simplemente pues no creemos, porque no podemos tener
a uno o a otro nada más. O sea, aquí nos dice que son conectados. Nosotros no podemos tener nada más al Padre o al Hijo, porque uno ha dado a otro. Y pues sin ellos, ¿qué tenemos? Pues nada, o sea, nosotros si no creemos en Cristo, simplemente que estamos diciendo, hemos hecho a Dios mentiroso, y eso es algo que pues simplemente nos quitaría pues todo lo que Él nos ha dado. Entonces, pues por ejemplo, cuántas veces no hemos oído, ¿no? Que también la gente que cree en uno o en otro dice, ay, pues viene siendo lo mismo. Nosotros sabemos que realmente no. Nosotros sabemos que pues creemos en esa Trinidad que es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Porque no es lo mismo que yo diga, ay, pues, o sea, a lo mejor sí creo en uno, ¿no? Pues también, pues estoy bien. Pues no, o sea, sabemos que son los tres quienes han hecho la obra en nosotros, quienes han, pues, como por así decirlo, pues nos han traído hasta aquí el día de hoy. O sea, no podemos decir, no, pues nada más es por Cristo, no, pues nada más es por Dios o por el obra del Espíritu Santo. O tampoco podemos dejar de fuera al Espíritu Santo. Entonces, pues necesitamos creer también en eso para poder ser herederos y acreedores a todo lo que Él nos ha dado. Y para esto, ¿qué necesitamos también? Aceptar la salvación de Dios. En Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu. Es como les decía, es uno, digo, son los dos o no es ninguno, porque por medio de Cristo es por medio de quien tenemos acceso al Padre, porque nosotros vimos la obra, vimos las obras que Él vino a hacer, vemos cómo Él obra, aquí pues en la Biblia nos lo dice, o sea, todo lo que Él vino a hacer, y Él es el único camino hacia Dios. Nosotros también cuántas veces no hemos oído pues la gente que dice, no, pues es que todos los caminos nos llevan a lo mismo o es bueno, entonces pues ahí vamos, ¿no? Para lo mismo. Eso obviamente no, o sea, nosotros sabemos que Jesús es el camino al Padre, a poder llegar a Él es el único que nos salva. Entonces, pues hay que creer en Él, o sea, ser acreedores también a esa salvación, aceptarla más que nada, hacer también a Cristo nuestro Salvador, aparte de nuestro Maestro, nuestro Señor, hacerlo también nuestro Salvador, saber poder decir, Cristo, tú fuiste quien me vino a salvar, quien me ha sacado adelante, quien hoy y para siempre me va a salvar. ¿Qué más tenemos que hacer para ser herederos? Hacer la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí pues nos lo dice igual, o sea, nosotros también tenemos que hacer su voluntad, porque pues muchas veces pues podemos decir, no, pues yo pues ya creo en Dios, yo pues soy bueno también, ¿no? Pues hago buenas acciones y demás, pero nosotros tenemos que conforme a la palabra, vivir conforme a la palabra de Cristo, o sea, no podemos decir nada más, no, pues es mi maestro bueno y qué hemos aprendido, es mi Señor bueno y obedecemos, hacemos lo que Él nos dice. Eso obviamente pues no es fácil, o sea, es pues cambiar todo lo que hemos sido hasta que lo empezamos a conocer, cambiar pues ese estilo de vivir, porque pues cuántas ideas no hemos arrastrado y demás, o muchas veces todavía tenemos, porque por ejemplo nosotros podemos decir, no, pues yo sí vivo conforme a la palabra de Dios en tal aspecto, ¿no? En que yo amo y demás, no, pero pues, o sea, por ejemplo, un punto que yo veo es el decir, el perdonar. ¿Qué nos dice en la palabra, en la voluntad de Dios? Que nosotros tenemos que perdonar, nos hagan daño, sea lo que sea, nosotros tenemos que perdonar. Y pues muchas veces eso se nos complica, pero eso es la voluntad de Dios. Recordemos que así como nosotros perdonamos, nosotros seremos perdonados, o así como nosotros juzguemos, seremos juzgados. Entonces no podemos decir, no, pues yo sí vivo conforme a la palabra porque pues también pues hago cosas buenas. Recordemos que con esas acciones buenas pues no podemos llegar a Él porque Él es el camino. Debemos de entregar a Él todo lo que hagamos y Él no busca nada más que hagamos esas acciones buenas, o sea, sean malas o buenas, nosotros se las tenemos que entregar porque Él busca que aunque sean acciones malas, pues nosotros las reconozcamos y digamos, yo hice esto
y perdóname, Señor, porque pues de nada serviría hacer una acción buena para tapar una mala y decir, no, pues me equivoqué y todo, pero ya lo remedié haciendo esto. Pues de esa manera obviamente no funciona. Nosotros tenemos que entregar todo lo bueno, todo lo malo, desde el momento en que nosotros nos levantamos, pedirle que Él sea quien tome nuestro día, pues si estudiamos, si trabajamos, hagamos lo que hagamos, que Él sea pues quien realmente maneje nuestra vida, nuestros días. Como les digo, no nada más decir, no, pues yo hago cosas buenas, no, también pues hacemos cosas malas y por ello pedir perdón, saber reconocerlas, porque eso es también lo que nos dice su palabra. Y ante esto, pues también muchas veces algo más que tenemos que hacer es soportar la disciplina de Dios. En primera de Pedro 1, 6, 7 nos dice, en cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. Pues es el versículo anterior, pero ¿qué nos dice? Pues que nosotros, como se los decía, para poder ser, pues poder crecer en esa fe, ¿qué tenemos que hacer? Creer que, perdón, soportar esa disciplina, pasar por todas las pruebas que tengamos que pasar, pasar por todos los hornos que tengamos que pasar, pero soportar esa disciplina, que muchas veces pues es difícil porque podemos ver que a veces el mundo se nos cierra y demás y podemos decir, bueno, esto ya no me gusta, yo ya no quiero y demás, incluso pues mucha gente y hemos oído, visto que mucha gente puede decir, no, pues yo antes estaba mejor sin Cristo. Pues quizás puedes pensar eso, pero también estabas perdido. Estabas yendo directo pues al lago de fuego, estabas yendo a un lugar sin vida. Mas ahora pues quizás en este momento se veas las cosas complicadas, pero es porque Dios te está disciplinando. Él es quien te está llevando y aunque pues muchas veces también podemos ser testigos de su silencio, podemos estar clamando ante una situación y orando y clamando y podemos decir, Señor, ¿por qué no me respondes? O sea, es una manera también de disciplinarnos, de saber que ante todo, si nosotros quisimos conocer a Dios, pues ya es para no apartarnos, porque es parte de esa disciplina. Si nosotros de igual manera no pasáramos por esa disciplina, pues nosotros seríamos los mismos desde que llegamos a Cristo y no cambiaríamos en nada, pero es esa disciplina la que nos forja y la que nos sigue llevando a más, a conocer más, a aprender más, a entender más de su palabra y pues es lo que nos hace también ser acreedores de las cosas que Él nos hereda, poder ser disciplinados y de esa manera crecer espiritualmente y crecer en fe, porque como lo decía, pues una prueba que nosotros superamos es porque ya tenemos más fe en que Él es nos, quien nos libera de todas esas situaciones de las cuales tenemos que pasar. Otra cosa que también tenemos que hacer es honrar al Hijo de Dios. En Juan 5, 23, 24 nos dice, para que todos honren al Hijo, para que todos honren al Hijo, lo honran a Él, el que se niegue al honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que al que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, pues aquí que vemos que tenemos que también honrar a Dios por todo lo que pues Él también nos pide, honrarlo, por ejemplo, pues aquí en sus servicios. Nosotros no podemos decir, no, pues yo lo honro si Él no nos sirve o si a nosotros se nos fue entregado un servicio y pues muchas veces no lo valoramos o decimos, no, pues es algo extra que tengo que hacer o pues hasta es una carga, ¿no? O por ejemplo otra cosa pues son en los diezmos y en las ofrendas. Nosotros quizás podemos entregarlo y decir, pues yo honro a Dios, pero o sea, ¿de qué manera también lo estás honrando? Porque pues ciertamente podemos hacer las cosas y diezmar, etcétera, pero ¿lo estamos haciendo por hacerlo o lo estamos haciendo con ese amor y ese gozo? Porque nosotros si servimos pues por servir y decir, bueno, pues es que esto se me encargó y pues para cumplir, pues eso no es honrarlo. Honrarlo es que incluso salga de nosotros el poder decir,
pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro para poder honrarlo a él, para que pues de esta manera yo también pueda entrar al Padre. Si no, pues también de qué manera vamos a decir que Él es sobre de toda cosa, sin nosotros saberlo honrar, o sí saberlo, pero no hacerlo. Entonces también hay que saber pues cómo honrar a nuestro Señor, poder hacer bien las cosas como a Él le agradan y como Él nos las ha pedido. Y hay que tener también, pues como les decía, esa fe, pero también una fe que agrada a Dios. Por ejemplo, en Efesios 11:5 nos dice, fue por la fe que Enoc acudió al cielo sin morir. Entonces, o sea, imaginemos es el grado de fe que tenía Enoc, que Dios lo libró de morir. Por ejemplo, yo estudiándolo en pues en más aspectos decía que literal él desapareció, que Dios se lo llevó porque ya él era alguien que tenía demasiada fe. Entonces, pues o sea, cómo no iba a agradar a Dios. Aquí nos dice que él fue conocido por alguien que le agradaba mucho a Dios. Entonces, pues o sea, qué grado de fe, de espiritualidad ya él tenía para poder pues ascender de esa manera hacia él. Entonces, pues nosotros tenemos que llegar a ese mismo grado. Nosotros no nos tenemos que conformar por decir no, pues yo tengo fe o yo creo, siempre hay que ir por más, o bueno, yo ya pasé por esto, pues yo ya creo mucho, muchísimo. O sea, nosotros podemos decir, no, es que yo tengo muchísima fe, pero nunca nos cansemos de buscar o de querer crecer en ese aspecto. Nosotros tenemos que siempre que ir a más, buscar más al Señor, tratar de conocer más de Él y no cansarnos de eso, porque pues imaginemos cómo debió de haber sido Enoch, que él no tuvo que pasar por la muerte para poder conocer al Padre. Tenemos que cuidar y cultivar también nuestra fe. Por ejemplo, también en Lucas 18:8 nos dice, os digo que pronto haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O también cuando pues nosotros partamos de la tierra, Él hallará fe en nosotros. Nosotros también, además de tener fe en nosotros, pues tenemos que tratar de impartirla, que la gente pueda ver cómo nosotros realmente creemos en Dios, cómo nosotros realmente ponemos las cosas en sus manos, y pues no decir, sí es que pues yo tengo, pero pues que ellos también vean que nosotros seguimos confiando en más cosas, o que seguimos o estresados o preocupados porque por ciertas cosas no se han arreglado, o ciertas situaciones siguen complicándose. Nosotros también tenemos que ser impartidores de esa fe para que pues en el mundo se llene de fe. Aquí nos dice, y es como una manera de preguntar, ¿hallaré fe en la tierra el día que Él venga? O sea, entonces imaginemos, si con fe nosotros agradamos a Dios, ahora si Él no la encuentra en nosotros o en el mundo, primero empezar por nosotros, porque tampoco podemos impartirla sin antes pues nosotros tener bastante fe. Entonces también pues de qué manera podemos impartirla, de qué manera podemos llegar a más. Hay que tener en cuenta pues eso, que Él en nosotros encuentre fe. Y algo que también no podemos pasar por alto, algo que también pues fue un acto de amor puro, fue el sacrificio que Él hizo en la cruz. Eso es un acto de amor que pues Él nos mostró grandemente que Él pues hizo con demasiado amor. Por ejemplo, en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, pues ese creo que también ha sido el mayor acto de amor que alguien ha hecho por nosotros, que sin antes habernos conocido, Él haya dado en sacrificio a su Hijo, y Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre, se haya entregado. Eso es algo que pues nosotros tenemos que agradecer día a día, no nada más quizás con una oración, sino entregando nuestras vidas, cumpliendo con todo lo que Él nos dice, atenernos a su palabra, poder honrarlo, poder aceptar todas las pruebas que de Él vengan, saber agradecer pues este gran sacrificio que se hizo, porque es una prueba de amor
y de que Él nos está dando pues muchísimas cosas para poder llegar a Él. Solamente falta que pues nosotros decidamos entrar, nosotros decidamos poder llegar a Él, pues quitándonos quizás esa venda de los ojos que muchas veces tenemos. Nosotros tenemos que, por así decirlo, que responder con ese mismo amor, que obviamente pues quizás costaría mucho tenerlo, pero hacer el intento. En Hebreos 10:4 nos dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite el pecado. Nada puede compararse con esa sangre que fue derramada en la cruz, con esa sangre que cambió a la humanidad, con esa sangre que nos lava a nosotros, con esa sangre que nos redimió, que nos sacó de donde nosotros estábamos atados, que nosotros al aceptar y al reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros aceptamos que Él fue quien nos liberó, que Él fue quien nos libertó de nosotros, de donde estábamos atados al mundo quizás, o a algún pecado antes de que nosotros conociéramos de Cristo. Pudimos haber estado pues en muchísimas cosas, pero gracias a que Él nos redimió, nos rescató de ahí, nosotros ahora podemos decir que somos libres, que somos esas nuevas criaturas que Él quiere y que Él busca. Entonces seamos nosotros cumplidos con todos esos puntos que Él nos pide para nosotros ser herederos a ese reino de los cielos, a eso que Él busca darnos, que nosotros quizás nos impedimos la misma entrada a la salvación, la misma entrada hacia Él. ¿Y qué es lo que Él nos está heredando? Esa salvación, esa vida eterna de poder alabarlo, de poder gozarnos en Él y no caer pues en muerte nada más, sino poder entrar a ese reino, a esas bodas del Cordero que Él nos tiene preparadas. En Efesios 1:17 nos dice, y le pidió a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Nosotros, como lo decía, tenemos que seguir buscando crecer más en esa sabiduría, en esa fe, buscando más, porque podemos decir, no, pues yo ya he leído muchísimo de la Biblia, o yo ya conozco muchísimo, pero pues no, hay que buscar todavía buscar más, porque ciertamente pues esa naturaleza de nosotros nos hace pecar, pero ¿qué es a lo que nosotros nos limpia? Es su sangre es la única que nos puede lavar, no podemos tapar algún pecado con algún esfuerzo físico o con una gran ofrenda o con algún sacrificio como antes se había, como antes se hacía, como lo decían pues con los machos cabríos o con los toros, poder decir, ah, aquí está esta sangre o aquí está este gran esfuerzo que hice, es simplemente con su sangre, aceptar que Él nos perdone, que Él sea quien nos lave. En primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz como Él, esto es luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como lo decía, esa sangre es la que nos limpia, esa sangre es la que nos vuelve luz a nosotros ante este mundo. Nosotros no podemos ir siendo también obscuridad, sino qué tenemos que hacer para poder ser esa luz a donde nosotros, sea que vayamos, sea al trabajo o a la escuela, para poder impartirlo a Él. Nosotros tenemos que ser limpiados por su sangre, tenemos que ser lavados en Él y pedir perdón para ser esa luz, para ser esa sal en este mundo y que vean a Cristo a través de nosotros. Y bueno, quería cerrar con este versículo de Hebreos 10:19 que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifiquémonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, pues aquí está todo lo que nosotros tenemos que hacerlo, todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser acreedores a todo lo que Él nos hereda, a todo lo que Él nos está esperando, que es esa salvación, esa entrada al reino de los cielos.
y todo lo que Él busca darnos. Nosotros tenemos que, pues como lo decía, cumplir con esto para poder llegar a Él, para poder acercarnos a Él, ser lavados, ser perdonados. Y bueno, este es, hasta aquí llega el mensaje. Yo les agradezco por llegar hasta el punto de la transmisión y bueno, vamos a orar para que este mensaje entre en nuestros corazones y sea realmente de edificación para nosotros. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por el mensaje de esta noche, Señor. Hoy, Padre, haznos entendidos a tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que esta palabra llegue a nuestros corazones y traspase nuestros oídos, Padre. Nosotros queremos ser dignos de ser herederos tuyos, Padre. Nosotros queremos llegar a ese reino de los cielos, Padre. Sé tú quien nos fortalezca, Señor. Hoy te damos gracias por esas pruebas, Padre, que vienen a fortalecer nuestra fe, Señor. Hoy te pido, Padre, que si alguien está pasando por pruebas, Padre, sé tú quien se muestre a ellos, Padre. Que nadie sea desesperado, Señor. Hoy, Padre, sé tú tocando nuestros corazones para poder ser disciplinados, para poder ser lavados en ti, amado Rey. Sé tú quien nos lave de todo pecado, Señor, porque sabemos que con acciones buenas no podremos llegar a ti, Padre. Hoy te entregamos todo lo que hacemos, Padre, sean nuestras acciones buenas o malas, amado Rey, y te pedimos perdón. Hoy sé tú lavándonos y purificándonos, Padre, para que seamos esa luz en el mundo, esa luz a donde sea que nosotros vayamos. En tu poderoso nombre, Rey amado. Amén. Amén, hermanos. Bueno, qué bueno que llegaron hasta este punto de la transmisión. No se olviden que mañana nos vemos a las 9 de la mañana en la iglesia, el lugar donde habita su gloria. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.